Y antes de empezar a profundizar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna ocasión te has sentido perseguido por el enemigo? A ver, levánteme su mano alguien que... Bien. Y hubo algo que el Señor me estuvo enseñando y quiero compartírtelo. Yo les pido que en honra al Señor apaguen su celular, bajen el volumen o aquello que esté produciendo ruido, por favor, a manera de que no distraigamos. Ponga su celular en modo silencioso y vamos a comenzar. Yo encuentro en la palabra y aún en la vida de muchos de nosotros, en las familias, que todos nos enfrentamos a algo y es a espíritus asignados. Diga conmigo, espíritus asignados. Quiero preguntarte, ¿a qué te suena eso de espíritu asignado? A que tenemos un espíritu personal. Va por ahí. Hoy quiero hablarte de forma particular de la obra que hace Satanás cuando Satanás viene y te asigna un espíritu para destruirte. ¿Sabías eso? Quiero ir detallando esto, mi amado. El Señor me lo hacía entender como lo siguiente: hay muchos creyentes que se enfrentan a ciclos. Diga conmigo, ciclos. Este mensaje, mi amado, voy a tratar de abundar en muchos ejemplos para que me puedas entender. Y el primer ejemplo es este. Había una pareja, no recuerdo si ya te he platicado de ellos, es una pareja de pastores, los cuales cada 5 años, y ya lo habían encontrado, ya habían encontrado el patrón, cada 5 años tenían que enfrentarse a una gran crisis económica. Comenzaban a crecer económicamente y curiosamente en el año 5 se desplomaba su economía. Volvían a crecer y todo el matrimonio, y cuando al momento de que ellos me platican, ellos ya llevaban cerca de 36 años unidos. Así que imagínate, 7 ocasiones comenzaban a crecer y 7 veces se desplomaba su economía. ¿Qué es esto, mi amado? Un espíritu asignado puede producir un ciclo en tu vida del cual no puedes salir, y lo peor de todo es que no te das cuenta que te está atacando. Lo ves como algo, híjole, otra vez viene la mala racha. Hay otro núcleo de personas que cíclicamente se están enfrentando una y otra vez a lo mismo. Ejemplo, al rechazo. En tu casa te sientes rechazado, vienes a la iglesia y te sientes rechazado, vas a la escuela o el trabajo y te sientes rechazado, no sabes por qué. Otros que se enfrentan a un ciclo de tristeza, otros a tropiezos sexuales. Es decir, no quiero caer en este pecado sexual, y cuando hablo pecado sexual, no solamente me refiero a la fornicación, al adulterio, sino también al ver cosas ilícitas, llamémosle así, delante del Señor, a estar cayendo en ciclos de pecado sexual. Otros caen de forma cíclica, en escasez. Es decir, siempre llegan a fin de mes, medio que libran, pero siempre se queda un remanente de deuda. Un monto diferente, pero siempre hay deuda. Otros se enfrentan a la depresión. Es decir, tal parece que todo alrededor está bien y que ellos son los que están mal. Pero es algo continuo. Es algo que hasta te dicen: ay, es que mi hijo me ve deprimido, es que mi hija me ve deprimida y no sé por qué. No, yo sí sé por qué. Porque hay un espíritu asignado que está atormentando tu vida. ¿Alguien va conmigo? Otros que se manifiesta como violencia.
Y no me refiero a una violencia de que solamente te enojas, no, violencia que engendra ira, que es de manera que no la puedes detener, sino que más bien es como por ahí dicen, no buscas quién te la hace, sino quién te la paga. Muchas personas piensan que quizás cambiando de escenarios, es decir, cambiando de pareja, cambiando de iglesia, cambiando de trabajo, las cosas van a cambiar. Es decir, piensan que al momento de cambiar de una escena a otra, la bronca se para, pero no. Lo único que hizo fue cambiar de actores, pero el mismo caos se está manifestando. Aparentemente esa persona va, ora, ayuna y la solución se manifiesta como que se baja la bronca. Las cosas comienzan a tomar otra vez camino, pero de repente se vuelve a manifestar el ataque. Y eso es algo cíclico, es decir, puede pasar una semana, puede pasar un mes, puede pasar un año y otra vez se detona esa acción destructiva. ¿Por qué? Porque hay un espíritu asignado. Solamente vino una persona al mensaje. Vamos, te voy a poner un ejemplo. Y esto es muy real. Hay gente que le cuesta mucho trabajo hacerse de sus cosas porque les da temor. Me da miedo que me lo vayan a robar. Me da miedo que me vayan a ver raro. Me da miedo, me da miedo. Se enfrentan a las cosas como si fuera algo destructivo. Ahí hay un espíritu. Hay otros que, por ejemplo, compran un carro y curiosamente a los 2 años se descompone o se lo roban y lo pierde. Pasan otros 2 años, compra un carro y lo mismo. Y comienza a repetirse el ciclo. Ahí hay un espíritu asignado. Otras personas, por ejemplo, tienen un trabajo, no duran en el trabajo o no pueden crecer en el trabajo, hay un estancamiento, allá hay algo que está deteniendo que florezcas. Y es un espíritu asignado. Hay otro tipo de personas que quizás tú ya estás casado, pero en muchos se manifiesta desde el noviazgo, de que en vez de ser una relación linda, fructífera, comienza a haber herida tras herida, tras herida, tras herida, y te casas y en vez de haber una transformación, siguen manifestándose esos vacíos, pero ahora son más grandes. Eso es un espíritu asignado. Es decir, mi amado, Satanás asigna espíritus a personas y a familias. Sin embargo, mi amado, estos espíritus hacen que te detengas en tu avance espiritual. De repente vas muy contento, creciendo, te sientes fructífero, las cosas comienzan a manifestarse de una forma linda, pero de repente te topas con la pared y dejas de florecer, tanto en lo espiritual como en las cosas naturales. Y se manifiesta en las cuestiones espirituales de la siguiente forma: la pasión comienza a apagarse, la oración comienza a tornarse vacía, comienza a tornarse floja, llamemos, no sé si me doy a entender con una oración floja. Pero también, mi amado, se comienza a manifestar con que hay un desánimo de ir a la iglesia, de servir al Señor. Y eso es porque hay un espíritu asignado que se está manifestando. También te voy a decir algo muy difícil, o quizás no difícil, sino es parte de la manifestación espiritual. Si tú no vences ese espíritu, tus hijos van a tener que enfrentarse a él. Y si ellos no lo vencen, tus nietos se tendrán que enfrentar a él. Por eso, mi amado, hoy necesitamos pedirle al Señor que nos refleje, que nos abra el entendimiento para identificar juntos qué espíritu
asignado hay en nuestra vida. ¿A fin de qué? De pelear correctamente. ¿Por qué? Yo recuerdo a algún hermano que me ha preguntado, fíjese pastor que me pasa esto en casa. Bueno, pues vamos a orar así. No, ya oré y no pasa nada. Bueno, vamos a orar así. Ya oré y tampoco. Bueno, ya se aplacaron las cosas. Simplemente está sucediendo lo que dice la palabra. Dice que Pablo no daba golpes como al aire. O sea, no golpeaba sin un objetivo. Y hoy el propósito de hablar de los espíritus asignados es darnos cuenta a qué nos estamos enfrentando para golpear. ¿Me doy a entender? Y que eso que nos ha estado atacando salga. Y para ir profundizando, quiero que me acompañes en tu Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 9. Éxodo 15, 9. Dice la escritura, el enemigo dijo, ¿quién dijo? Dígalo fuerte, ¿quién dijo? Fíjate lo que dice, perseguiré, apresaré, repartiré. Vamos, repita conmigo, perseguiré, apresaré, repartiré. Vamos, una vez más. Perseguiré, apresaré, repartiré. Continúa. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Aquí no hay algo más profundo que lo siguiente. El enemigo persigue. Diga conmigo, el enemigo persigue. Y vuelvo con la pregunta que inicié. ¿Has sentido cuando Satanás te está acechando? ¿Hay alguno honesto que me diga, yo lo he sentido? Solo uno, dos, tres. Los demás no. Si quieres oro para que Satanás te persiga. Digo, también puedo orar así. Mi amado, ¿has llegado a sentir como que estás haciendo alguna actividad en tu trabajo, en tu casa, o donde quiera que te desenvuelvas normalmente, y como que hay algo que te está haciendo sombra? Y no solo me refiero a que veas literalmente una sombra, porque se ven sombras, sino que hay algo que no te está permitiendo prosperar. Hay algo que te está oprimiendo, o estás trabajando y hay algo que simplemente no sabes de dónde vino y te está robando la paz. Eso es la actuación de un espíritu asignado. Y eso se puede manifestar de día, se puede manifestar de noche, se puede manifestar en los sueños, se puede manifestar en los pensamientos. Y quiero comenzar a hablarte del rema de este mensaje. El rema es la palabra revelada. Vamos juntos. La escritura nos muestra a una mujer llamada Rebeca. ¿Alguien se acuerda de Rebeca? Rebeca, dice la escritura que estaba embarazada de gemelos, ¿sí o no? Pero dice la palabra que en su interior había una gran batalla. ¿Alguien se acuerda de eso? Si tú y yo lo vemos naturalmente, dices, ay, es que el bebé, uno le enterró el codo al otro, estaba así como que quítate, ¿no? O con la pierna, ¿no? Podríamos verlo de una forma natural, pero el Señor habla algo muy profundo. En la misma escritura nos muestra que dentro del vientre de Rebeca había dos naciones. Y si vemos la profundidad espiritual, está representando en el vientre de Rebeca la iglesia y el mundo de las tinieblas. Había dos propósitos en el interior del vientre de ella. Es decir, dos propósitos combatiendo continuamente. Es decir, mi amado, la escritura nos habla de que antes de que ellos nacieran, de que Saúl y que Jacob nacieran, había un conflicto porque ya había un
propósito. Diga conmigo propósito. Pero si lo vemos espiritualmente, había una persecución espiritual. Esaú buscaba que no prevaleciera Jacob. El enemigo buscaba que no prevaleciera la iglesia. ¿Te estás uniendo al mensaje? Y quiero mostrarte algo por lo cual el enemigo muchas ocasiones, o bueno, no muchas, por lo cual el enemigo asigna un espíritu para destruir. Acompáñame a la escritura, a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Es decir, mi amado, mírame. El Señor te dio un propósito. ¿Alguien está conmigo? Es decir, mi amado, por eso hay tanto conflicto, porque Satanás se levanta a destruir tu propósito. La asignación de espíritus está ligado al propósito que Dios te dio. Si tú encuentras tu propósito, sabrás contra qué pelear. Por ejemplo, quiero mostrarte algo en la misma escritura. Cuando tú te enfrentas a la oposición, a la persecución, es porque en el mundo espiritual están viendo, llamémosle así, un gran regalo, una gran asignación, la cual Satanás no quiere que se manifieste. Por eso quiero que nos vayamos más atrás. Antes de que llegaras a Cristo, antes que la gente llegue a Cristo, se manifiestan muchas batallas. Batallas como el alcoholismo, la drogadicción, la homosexualidad, el rechazo, un sinfín de batallas. ¿Con qué propósito crees? Para que el corazón del hombre se engrose. Y cuando alguien venga y le hable de Cristo, no quiera. Porque el propósito de Satanás es destruir el propósito que el Señor le dio a la gente. Por eso muchas personas no desean al Señor, no porque sea malo Dios, sino porque el corazón ya está tan engrosado que lo último que desean es tener que someterse a alguien más, porque Satanás ya los sometió a sus pasiones. Por ello hoy, mi amado, quiero mostrarte eso. Todos venimos de una trascendencia así. Todos venimos del mundo, ¿a poco no? Y hay una realidad, todos tenemos que pasar por el mundo. Porque si no pasas por el mundo, y hay muchos, ay, es que yo estoy en Cristo y vengo de cuna cristiana, bueno, me voy a quedar esperando para ver cuándo te vas al mundo y regresas. Porque si Satanás no te zarandea, no vas a valorar la casa del Señor. ¿Me doy a entender? Es muy feo lo que digo, pero esto es a causa de que no somos espirituales, de que nos tienen que dar una buena pela para que nos caiga el 20, que solo el Señor nos hace florecer. Por otra parte, mi amado, la batalla que hoy estás librando, no sé cuál sea tu batalla. Al paso del mensaje quizás la descubras, pero esa batalla no es de hoy, viene desde antes de tu nacimiento. Aún quizás desde antes de que tus padres te concibieran, porque había un espíritu asignado familiar. ¿Me doy a entender? ¿Alguien conmigo? Es decir, mi hermano, mi hermana, naces, comienzas a crecer y lo único que está sucediendo es que con el tiempo, con el pecado manifestado en nuestra vida,
ese espíritu asignado comienza a tomar fuerza, comienza a ensancharse para golpearte en el momento correcto. Y quiero mostrarte un ejemplo. Digamos que tú batallas con el rechazo. El rechazo no es de que llegaste a la iglesia y me ven feo. El rechazo es que hay un espíritu asignado que quizás desde antes que nacieras, tu propia mamita te rechazó. Tus padres tuvieron conflictos y te maldijeron. Y desde ahí se empezó a manifestar ese rechazo. Pero llamémosle, ya naciste cargando ese espíritu asignado de rechazo, entras a la escuela, comienzan a rechazarte, comienzan a hacerte bullying, comienzas a crecer entristecido, pero bueno, llegas a Cristo. Y entras a Cristo, recibes al Señor, comienzas a servir al Señor, pero como nunca has sido ministrado en el área del rechazo, comienzas a sentir que la misma iglesia te rechaza, que no formas parte de la iglesia, que el pastor es pastor de todos excepto tuyo, que el grupo en el cual estás sirviendo no te ama, sino que te sientes desubicado o desubicada. Pero eso, mi amado, esa batalla no es de hoy. Diga conmigo, eso no es de hoy. Eso es una batalla que inició hace muchos años. Y lo que estás viviendo hoy es el resultado de una batalla espiritual. Te lo voy a poner más difícil. Si no identificamos el espíritu contra el cual debemos pelear, no vamos a pelear sabiamente y solamente daremos golpes al aire. ¿Por qué? Porque malamente no todos tenemos vista espiritual. Si tú ves al enemigo cara a cara contigo, ¿qué haces? Pues te enfrentas, ¿no? O te echas a correr, no sé cuál sea tu opción, pero sabes que hay algo delante de ti. Pero si no lo estás viendo, ¿cómo vas a descubrir que hay un enemigo? Por eso hoy, mi amado, tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para discernir qué es lo que nos ataca. Un espíritu asignado es un espíritu asignado generacionalmente. Y te la voy a poner bien difícil, mi amado. Por ejemplo, un joven, me refiero a alguien no casado, no está batallando ahorita con un espíritu de divorcio asignado, porque no se ha casado. Pero el que no esté batallando ahorita no significa que en cuanto se case no se vaya a manifestar. ¿Alguien está aquí? Es decir, mi amado, hay espíritus que nos han asignado, pero no se han manifestado ahorita, porque no ha llegado el tiempo de manifestación, no se ha detonado, porque Satanás está observando. Recuerda lo que dice el Salmo 64, hace una investigación exacta, tiende redes bajo tus pies, para que caigas y no te levantes. Pero como hay momentos en los que tú y yo estamos bien a las vivas, no te va a atacar. Por ejemplo, en el Salmo 91 nos habla acerca del lazo del cazador, ¿te acuerdas? Acerca de la jaula del pajarero, ¿te acuerdas? Pregunta, si un lobo ve que un cazador le lanza algo, ¿se va a quedar el lobo así de, ay, aprésame, mira, aquí estoy? Claro que no, va a huir. Si un ave ve que le lanzan una red, ¿se va a quedar ahí? Va a huir. Pero si el ave está distraída, por ahí dicen que camarón que se duerme, amanece en cóctel, ¿verdad? Así que es lo mismo, mi amado. Tenemos que estar nosotros expectantes. Pero cuando no lo estamos, Satanás puede venir a robar, a matar y a destruir. Es decir, vamos a ponerlo más difícil.
Tú y yo no sabemos a qué espíritu demoníaco nos vamos a enfrentar en 5 años, en 10 años, porque no se ha activado quizás. Pero sí sabemos que tenemos que pedirle al Señor visión espiritual para ver al enemigo y poder enfrentarlo. Pongamos otro ejemplo. Digamos, por ejemplo, hablando otra vez de los hijos. Quizás tus hijos no están preocupados por las finanzas. Ellos van al refrigerador, lo abren, lo asaltan y todo, y venga, chepa acá tu reino. Mientras que el papá así de, ay, ya se volvieron a acabar el queso. ¿A poco no? Como que el papá se preocupa más, mientras que el niño es, ay, el refrigerador mágico, lo abro y cosas nuevas, ¿no? Tu hijo no se enfrenta a una crisis financiera, pero si tú como padre no sabes ser un buen administrador, tienes batallas con las finanzas, en el momento que tus hijos sean independientes financieramente, se enfrentarán a aquello que tú no venciste. Vamos a verlo desde otro punto. En la actualidad hay muchas personas que se enfrentan a los deseos de suicidio. Muchas personas. Y no se explican por qué. No saben por qué tienen la tendencia a quererse quitar la vida. Diga conmigo, hasta que descubren que en su familia hubo casos de suicidio. Hasta que descubren que había un espíritu asignado de suicidio. Hasta ese momento pueden ellos renunciar. Y hasta ese momento se desatan. Digo, porque no creo que una persona que se suicidó ayer venga hoy al culto, ¿verdad? Demasiado tarde, no se va a enterar que era un espíritu asignado. Pero tú sí puedes entenderlo. Por ejemplo, también la braveza de las personas, el mal agradecimiento, el hecho de que tomamos a la ligera el que nos ayuda a alguien, o lo tomamos como que es la obligación de fulano atenderme, es la obligación de mengano hacerme las cosas, y no es cierto. Eso es un espíritu de orgullo, un espíritu que destruye familias, que no te das cuenta que está de forma asignada, que vino quizás desde tu abuelo, ahora está en tus papás, o tu papá o mamá, y en el momento que menos pienses se va a activar y va a pasar lo mismo que destruyó el matrimonio anterior, se va a manifestar en ti. ¿Alguien viene conmigo? Mi amado, quizás me dirás, pastor, se está llevando muy pesado esta mañana. Mi responsabilidad es buscar que en el Señor seamos libres. Otro problema es, bueno, vamos ahora a la palabra. Hay varios ejemplos en la Escritura de espíritus asignados. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Tú lo podrás ver como que no, ¿cómo Abraham tendría algún espíritu asignado? Claro que sí. Hace un momento yo te dije el rema de este mensaje, y es que de acuerdo al propósito, de acuerdo a la promesa, es el espíritu asignado que viene en contra de ti. ¿Me escuchaste lo que dije? Abraham tenía una promesa, mi amado, y la promesa era: te multiplicaré como la arena que hay a la orilla del mar. ¿Te acuerdas? Te multiplicaré como las estrellas. Cuando Satanás supo esa promesa, en ese momento, ¡pum!, le asignan un espíritu de esterilidad. ¿Alguien está aquí? Sara no podía tener hijos. Pasó 20 y tantos años, tuvo un hijo. Nace Isaac. Curiosamente no pelearon contra ese espíritu asignado de esterilidad. Automáticamente Rebeca, esposa de Isaac,
no podía tener hijos. Pasa muchos años, no nos dice la escritura, o no recuerdo en la escritura cuántos años. Nace Esaú y Jacob. Acto seguido, Jacob, nos dice la escritura que igual no podía tener hijos con Raquel. ¿Te estás dando cuenta cómo ese espíritu asignado venía de generación en generación? Y vuelvo a repetir, la esterilidad que había en Abraham, que pasó a Isaac, que se enfrentó a Jacob también, estaba oponiéndose al propósito, a la promesa que el Señor le había dado a Abraham. Pregunta, ¿no será que el Señor te dijo, yo te voy a prosperar en todo lo que toque tu mano? Yo volteé a saber y debes la renta, debes la letra del carro, no pudiste inscribir a tus hijos. ¿Por qué? Porque a la provisión se le asigna un espíritu de escasez. Muy callados están. ¿Alguien viene conmigo? Mi amado, veámoslo otra vez. ¿Cómo se iba a cumplir la promesa en Abraham de te multiplicaré como la arena del mar si era imposible para él tener hijos? Vuelvo a repetir, la promesa es lo que viene a perseguir Satanás, es lo que viene a destruir Satanás. El espíritu asignado que tenía Abraham y su descendencia estaba siendo golpeado a causa de una persecución. Por eso hoy, mi amado, quizás no identifiques rápidamente el espíritu asignado, pero si identificas tu propósito, sabrás cuál fue el espíritu que te asignaron. O viceversa, si identificas el espíritu asignado, podrás entender tu propósito. Veámoslo desde otro punto. También otro espíritu asignado del padre Abraham, la mentira. La escritura nos muestra que Abraham se presenta delante del faraón y dice que su esposa era su hermana. Es decir, mintió. ¿Te acuerdas? Nace Isaac, tiene a su esposa Rebeca, lo mismito, está delante del Rabsaces, dice la escritura, y le dice la misma mentira, igualita. Ella es mi esposa, ella es mi hermana. Pero ahí te va la cereza del pastel. Isaac tiene a Jacob. ¿Y sabes lo que significa Jacob? ¿Y qué es un usurpador? Mentiroso. ¿Ahí está conmigo? Te estoy hablando de que pasaron quizás como unos casi 200 años que ese espíritu asignado de mentir estuvo destruyendo a Abraham y a su descendencia. Pero en Jacob se manifiesta peor, porque 10 de sus 11 hijos que en ese momento tenía llegan con Jacob y le dicen: mataron a José, le mintieron. ¿Te estás dando cuenta cómo ese espíritu estaba asignado? Vamos a avanzar un poquito más, mi amado. Observemos algo más delicado. Otro espíritu del padre Abraham, el rechazo. ¿Cómo, pastor? Bien fácil. Dice la escritura que Abraham rechazó al primogénito. ¿Cuál era su primogénito? Ismael. Y lo rechaza. Le dice a Agar: patitas, ¿para qué las quiero? Váyase de aquí. Y lo corre. El primogénito siempre tiene una asignación de promesa. ¿Estás conmigo? Y la asignación de promesa es multiplicación, gloria, sabiduría, cosas impresionantes en la Biblia. Es decir, que ese primer rechazo Satanás lo cumplió porque estaba persiguiendo la promesa de la primogenitura. Luego viene Isaac, que era el hijo más pequeño. Diga conmigo, el hijo pequeño.
Se casa Isaac, tiene a sus 2 hijos, tiene a Jacob y a Esaú. Acto seguido, Isaac rechaza bendecir al primogénito, a Esaú. Después de que Jacob toma la bendición, Esaú, dice la escritura, que regrese, le dice: Padre Isaac, bendíceme a mí también. Y Isaac, ¿qué le dice? Toda la bendición se le he dado a tu hermano, para ti no hay, serás el siervo de tu hermano. ¿A quién bendijeron? Al hijo menor, y rechazaron al primogénito. Vámonos un poquito más allá. La escritura nos habla también de que Jacob se casa, tiene hijos, tiene a sus 12 hijos, y de repente Jacob rechaza a 11 de sus hijos para bendecir al más pequeño, a Benjamín. ¿Alguien está conmigo? ¿Te estás dando cuenta cómo el rechazo estuvo en Abraham, en Isaac, en Jacob y pasó hasta Benjamín? ¿Alguien está aquí, familia? Es decir, que ese espíritu asignado estaba en su genética. Y vuelvo a repetir, ¿por qué estaban atacando la primogenitura? Porque era parte del propósito, porque era la promesa. Porque Satanás no viene a atacar personas, viene a atacar promesas, viene a atacar propósitos. Pastor, ¿es que entonces por eso he sido golpeado? Seguramente. No es porque seas muy guapo o muy espiritual. Es porque hay un propósito importante en tu vida. Es porque el Señor asignó gloria en tu casa. Y obviamente Satanás lo ve y dice: no voy a permitir que esto se manifieste en él o en ella. ¿Por qué? Volvamos al versículo, vamos a Éxodo 15:9. Dice la palabra: perseguiré, apresaré, repartiré. Satanás ve que hay un propósito y va a perseguir el propósito, al poseedor del propósito. Y quiero que lo veas como un juego de fútbol americano. Al que quieren patear, ¿es al jugador o al balón? Al balón. Así es Satanás. Lo que quiere es robar, perseguir la promesa. No le interesa el jugador, le interesa la promesa. Y es lo que viene a hacer con cada uno de nosotros. Por eso le puse a este mensaje que es una persecución, mi amado. El objetivo de los espíritus asignados es que no los encontremos, que no los detectemos, para que ellos hagan su operación. Y vuelvo a repetir, el Señor tiene un plan perfecto para ti, un propósito asombroso, recompensas asombrosas que no te las va a entregar, ya te las entregó. ¿Alguien conmigo? Vuelvo a repetir, no te las va a entregar, sino que ya me las entregó. Diga conmigo, ya me las entregó. No ha tomado lugar. Por ejemplo, si usted no se ha casado, estoy seguro que el Señor le ha prometido descendencia. Y a causa de esa descendencia, el que vayas a tener 1, 2, 3 hijos o 25 hijos, no significa que, ay Señor, no me veo embarazada. No, significa que la promesa no ha tomado lugar, pero ahí está vigente. Pero Satanás, al saber esa promesa, no quiere que tú la tomes. ¿Estás conmigo, familia? Por eso es que muchos nos enfrentamos a la opresión, al ataque, porque Satanás no quiere que tomes tu propósito, tu plan y tu promesa. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Digamos que, y esto lo podemos aplicar a muchas cosas, pero digamos que el Señor te ha prometido y te lo ha dicho: yo voy a hacer de ti un empresario. Así, uno que otro hasta el colmillo se le afiló así. Uy.
¿Y por qué lo promete el Señor? Porque al momento de que el Señor ve tu corazón, sabe que Él puede colocar abundancia en tus manos, porque tu corazón está dispuesto a alimentar a los pobres, a impulsar la obra, a levantar casa al huérfano, a dar sustento a la viuda. Pero Satanás ve eso y dice: no, me es estorbo, le tengo que quitar la promesa. Le tengo que arrancar la promesa. Tengo que destruir esa promesa. Mi amado, acto seguido, Satanás asigna un espíritu por lo cual no puedes avanzar. Quizás comienzas a obtener un poquito de bendición, comienzas a florecer un poquito aquí, pero no tomas todo lo prometido. Porque hay un espíritu asignado. Vamos a ver lo más difícil. Digamos que tú eres buenísimo o buenísima en algo y sabes cómo generar dinero. Porque hay gente que dice la Escritura que sabe cómo generar dinero. Pero al momento de que Satanás ve eso, lo que hace es, tú tienes la característica de poder ser. Mira, mi hermano, vas a, no sé, a Siberia y te pones a vender nieves en Siberia y eres el mejor vendedor de nieves en Siberia. Parecería raro, pero puedes hacer todo tipo de negocio porque el Señor te prospera. Pero curiosamente va cierto tiempo que nada florece. Es a causa de que hay un espíritu. No puedes obtener nada por más sencillo que sabes que puede ser. Y es ahí donde surgen preguntas como: Señor, tú me dijiste que me lo darías. Tú me dijiste que lo haríamos juntos. Tu palabra dice esto y yo te he creído. Pero el problema es, y lo pongo como un ejemplo de guerra. En la guerra te enfrentas a veces, y digo a veces, cara a cara con el enemigo. Pero aquí en la palabra yo estoy viendo que tu enemigo no está cara a cara. Dice la palabra: perseguiré. O sea, alguien que te persigue está delante de ti. ¿Dónde viene? Viene atrás. ¿A qué voy con esto, mi amado? Tenemos que tener discernimiento para detenernos y voltear y ver qué es lo que nos está atacando. Discernir, entender qué es lo que nos está provocando que no avancemos. Volviendo al ejemplo de las finanzas, no va a importar qué tan organizado o organizada seas financieramente, siempre va a llegar fin de mes con un monto que estás debiendo. Y cada mes quizás va a ser diferente el monto, pero va a estar la deuda presente. Y esto es a causa de que a la promesa de prosperidad se le asigna un espíritu de deuda. Un ciclo destructivo de las finanzas. Vamos a verlo desde otro ángulo. Digamos que comienzas a salir de deudas, comienzas a salir de compromisos, pero de repente, ¡pum!, te enfrentas a lo mismo. Y el espíritu asignado te encara y hace que todo lo que en lo que estabas floreciendo se detenga, de manera de que lo que Dios te prometió se detenga. Vamos a verlo desde otro ángulo. Digamos que ha pasado cierto tiempo y de repente te sientes con una gracia casi tangible, te sientes bien animado, te sientes que las cosas van a salir. ¿Alguien se ha sentido así? Así como que ahora sí me como el mundo a puños. Y comienzas a sentirte y viene un pensamiento de: ahora sí el Señor quiere que prospere, ahora sí, hasta casi le haces hacia la bendición, ¿verdad? Pero de repente, antes de tocar la bendición, ¡pum!, algo se interpone. Y ahí dices: no, ahora sin Él, voy a orar, nadie me lo va a robar. Y te pones a orar, a clamar, pero como no sabes cuál es ese espíritu asignado, solo te rompiste la garganta
y no prosperaste. ¿Alguien va conmigo? Vamos a verlo en un matrimonio. Por ejemplo, todos los matrimonios pasan por crisis. Es parte del show, aunque usted no lo cree. Pero digamos que hay matrimonios que cada 6 meses se avientan un trompo, pero que hasta le quieres apostar, ¿verdad? Sí. Ahora yo apuesto que gana el grandote, ¿no? Ahora yo apuesto que ella se lo tupe. Pero ¿a qué voy con esto, mi amado? Hay matrimonios que cada año se enfrentan a crisis de infidelidad, de rechazo, de problemas de carácter. Tú sabrás tu secreto personal. Pero ¿a qué te quiero llevar? Si tú eres hombre o mujer de Dios, te metes, oras, ayunas, de repente comienza todo a equilibrarse, comienza todo a ordenarse en el Señor, pero ¡pum! Pasa cierto tiempo y sucede de nuevo como por ahí dicen, la puerca torció el rabo otra vez. ¿Por qué pasa esto, mi amado? Porque oraste, ayunaste, pero no te enfrentaste al espíritu asignado. El Señor te rodeó, te cubrió, evitó que viniera más fuerte el ataque, pero no pudiste arrancar desde la raíz al atacante. Acto seguido, ¡pum! Otra vez sucede la misma historia de hace 6 meses, o la de hace un año, o la de hace cierto tiempo. Y así como con un matrimonio, con los hijos, en un trabajo, en donde sea. ¿Vas conmigo? Te voy a poner otro ejemplo. Digamos que hay una persona que viene de algún país, no sé, República Dominicana, Haití, no sé, de algún lugar como en África, Cuba, y está huyendo de su país porque ya no aguanta la presión de su país y llega a un país extranjero. Si esa persona no renuncia al espíritu asignado de su nación, a donde quiera que llegue de lo mismo que huyó, lo va a perseguir. Sea escasez, sea brujería, sea divorcio, sea enfermedad. La escritura en una parte, en el libro de Zacarías me parece, dice: no huyas de este lugar, porque la misma espada que te persigue aquí, te perseguirá donde vayas. Ay, esa palabra es un palabronón. ¿A qué voy con esto? Tenemos que discernir espiritualmente a qué nos estamos enfrentando. Porque es ahí donde, a través del poder del nombre de Jesús, destruimos aquello que nos persigue. Y ahora, mi amado, quiero que veamos algo. Normalmente pensamos que el enemigo se va a detener ante nuestras rodillas. Quiero decirte algo: tú y yo no somos pieza para Satanás. Nos deshace así. Lo que detiene a Satanás solo es el nombre de Jesucristo. Pero también involucra tu fe en el nombre de Jesucristo. Porque ¿sabías, mi amado, que también los brujos son espirituales? Nadie dijo nada. Ellos son hasta más espirituales quizás que tú y que yo. Pero no hay nada más grande. Dice la escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo cambia la atmósfera, cambia la historia, transforma tu vida, transforma tus generaciones, cambia todo lo que haces. El nombre de Jesucristo. No se trata del mucho ayuno, no se trata de la mucha oración, solo el nombre de Jesucristo. Por eso hoy, mi amado, tenemos que pedirle al Señor que nos haga sensibles a lo que hay en el mundo espiritual
para poder entender contra qué peleamos, para poder entender qué es lo que nos han asignado. Te lo voy a aplicar un poquito más. Los discípulos no reconocían, ojo con lo que te voy a decir, no reconocían la deidad, lo fuertemente espiritual que era Jesús. Es decir, ¿a qué voy? Por eso Jesús les dijo, ¿y quién dicen ustedes quién soy yo? ¿Se acuerdan de eso? Pero cuando Jesús entraba a cualquier lugar, los demonios sí lo reconocían. Vamos a aplicarlo. La gente alrededor de ti no va a saber el potencial de tu propósito. No vas a saber lo profundo de la promesa del Señor contigo. Tampoco van a saber los planes de vida, bendición y gracia que el Señor tiene contigo. Pero el mundo espiritual sí. Y es ahí cuando ven entrar a alguien y dicen, tengo que detener la promesa que le hicieron a ese hombre. Tengo que detener la promesa de bendición que le hicieron a ella. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual sí se da cuenta de lo que cargas. Por ello, mi amado, puedes cambiar de iglesia, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de esposo, pero el conflicto será lo mismo. Tendrás las mismas batallas, lo único que va a cambiar es el escenario. Te lo pongo en un ejemplo. Llamémosle que hay una señorita a la cual tiene un espíritu asignado de abuso sexual. Y esa señorita la abusaron en su casa. Y de repente, por la tragedia que se manifestó, la mandan a Estados Unidos. La violan allá. La mandan a otra parte, la violan allá. La regresan a casa de los abuelos, la violan ahí. Regresa a casa de sus padres, la violan ahí. Se casa y el suegro la viola. Aun cuando suene chistoso, es una realidad. ¿Por qué? Porque ese espíritu asignado de abuso sexual atrae al abusador. ¿Qué tiene que hacer? Romper con eso. Y solo el nombre de Jesucristo lo rompe. Porque no se trata de la persona, no se trata del escenario, sino del espíritu asignado que hay ahí. Pongámosle otro ejemplo. Llamémosle que tienes un trabajo y no duras en el trabajo. Cada ratito tienes que estar cambie y cambie y cambie y cambie, porque primero te ponen cara, porque después te peleaste con fulano, porque después alguien te tiró la onda y te sentiste incómoda. Podríamos hablar de un sinnúmero de características, pero eso en la palabra lo vemos como inestabilidad. Y la palabra dice que el hombre que es inconstante, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que la batalla de esa persona es ser inestable. Y donde quiera que esté será así. ¿Vayan conmigo? Ahora quiero mostrarte algo más en la palabra. Vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. El hombre fuerte, mi amado, busca saquear, busca destruir, busca someter lo que te han asignado a manera de desnudar tu vida espiritual. Es decir, que ese hombre fuerte que habla la Biblia busca destruir tu destino profético. Y todos tenemos un destino profético de bendición. Y surge aquí la pregunta, ¿cómo quitamos eso de nuestra vida? ¿Cómo quito un espíritu asignado de mi vida? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle la autoridad.
Diga conmigo, quitarle la autoridad. ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos identificar qué, cómo, cuándo le dimos autoridad. Normalmente le damos autoridad a través de nuestras palabras. Ay, es que yo soy de la A a la Z. Es que no sirvo, nadie me quiere, es que soy un estorbo. Te estás automaldiciendo. Quizás lo ves como chiste, pero es una realidad. Ya le diste toda autoridad en el mundo espiritual a que destruyan tu propósito de bendición. Pastor, ¿a poco? La misma escritura lo declara. Con los dichos de tus labios te has atado. Veamos otro punto, los pactos. Hay muchos pactos que podemos hacer con cualquier persona, pactos de sangre, pactos de palabra, pactos de saliva, pactos escritos, pactos de muchas cosas, con las mismas pulseras, todo. Usted sea sabio, no lo haga. Y si ya lo ha hecho, rómpalo. Ay, es que es con un familiar. Bueno, pues con tu gusto y con tu gana yo no me voy a meter. Yo solo te digo lo que dice la Escritura. ¿Estás conmigo? Ay, es que hice un pacto con mi hijo. Ay, si tu hijo se va al infierno, ¿tú también tras de él? No diga eso, pastor. Pregúntaselo al Señor, no a mí. ¿Vas conmigo? ¿Qué tenemos que hacer? Desautorizar aquellas cosas que le dimos entrada a Satanás. Por la puerta que entró, dice la Escritura, por un camino entraste, mas por 7 deberás salir. Palabras, pactos, entregas, dedicaciones, tenemos que desautorizarlas para quitarle la legalidad que permitió que viniera a asignar algo en nuestra vida. Antes de entrar en un tiempo de ministración, quiero dejar 2, 3 puntos. No son espirituales, son para mí muy lógicos nada más. Pero no los quiero pasar por alto. Si tu problema, mi amado, es el dinero, de que no eres bien administrado, no entres en el engaño de comprar con tarjeta de crédito. No caigas en el engaño de endeudarte. Ay, pastor, es que son 12 meses sin intereses. Si usted no sabe usar la tarjeta, si usted no sabe usar el dinero, no lo haga por su propio bien. Mejor, poquito a poquito va guardando hasta que tenga el monto y lo compre. No antes. ¿Vas conmigo? Otro punto. Si tu problema es la gente del sexo opuesto, cierra la puerta. ¿Qué tienes que andar mandando mensajes, fotografías, llamadas, mi amado? Tu propio dedo índice le da o le quita autoridad a Satanás. ¿Alguien conmigo? Así los papás, sí, claro, pastor, pero ¿y si el papá lo hace? Si tu problema es el Facebook, las redes sociales, cancélalas. Cancélalas. Pastor, ¿y cómo voy a leer el devocional? No sé, pero tú cancélalas. ¿Vas conmigo? Mi amado, necesitas desautorizar todo aquello que en un momento permitiste para que el enemigo viniera a destruir tu vida. Después de estos pequeños tips, ¿qué va a detener la destrucción? Solo el nombre de Jesucristo. Y termino con esto. Un espíritu asignado, mi amado, va a robar la promesa de que tú y el Padre son uno. ¿Cómo la roba? Provocando que tu oración se aguanga, provocando que no haya pasión para servir, provocando que no haya pasión por honrar a Dios, provocando que ya no haya un deseo de venir a la casa del Señor, de que siempre haya algo más importante, un plan más alto que la casa del Padre. Un espíritu asignado, mi amado, va a romper
aquello que dijo Jesús: Padre, que ellos sean uno contigo como tú y yo lo somos. ¿Vas conmigo? Satanás quiere despedazar las promesas, los propósitos y los planes que el Señor te ha dado. Antes de empezar un tiempo de oración, mi amado, ¿ya identificaste qué es lo que te está destruyendo? ¿Ya identificaste el espíritu asignado sobre tu vida? ¿Quién me puede decir: yo ya lo identifiqué? Solo 3, 4, 5. Bien. Voy a decirte algunos, no sé si sean los con los que tú estás batallando. Y en el tiempo de oración, mi amado, no me voy a acercar contigo y: a ver, hijita, repite conmigo. No hay problema, porque el que está sometido eres tú. Pastor, está muy pastoral. No, no quiero que dependas de mi oración. Quiero que seas un guerrero. Quiero que crezcas. ¿Vas conmigo? Por ejemplo, el espíritu asignado. Bueno, todos son espíritus asignados, pero de divorcio. Quizás tú no estás casado, pero puede haber ahí pleitos, deudas. Mira, te voy a dar un consejo, mi amado. Ahorita que oremos, mejor anótalos, para que ahorita que oremos, mi amado, puedas renunciar de forma específica a ello. Divorcio, pleitos, deudas, soledad, rechazo, autorrechazo. De todas maneras, yo ahorita te voy a guiar. Ansiedad, amargura, enfermedad, depresión, abuso sexual, pobreza. Los espíritus que hayan asignado tus padres, quizás tus ancestros, mi amado. Quizás estás casado, aún las batallas matrimoniales. Yo no deseo en mi corazón que vuelvas a tener un enfrentamiento con aquella persona que amas. Porque no es posible que la misma mano que acaricia sea la misma mano que golpea. ¿Alguien conmigo? Batallas de dolor, por ejemplo, de sufrimiento, de religiosidad, de temores, de brujería. Pero también, mi amado, sentirte perseguido, que no prosperas. Todo eso son espíritus asignados. Y podríamos hablar de muchos, pero si aparte de estos has identificado alguno, ahorita que oremos, necesitas en el nombre de Jesucristo ponerle límite y renunciar a ello. ¿Estás conmigo? Antes de empezar a orar, ¿hay alguna pregunta? Nadie tiene preguntas. Muy bien, vamos a orar. Ponte en pie. Claro, si tú así lo deseas. Yo sé que el Señor va a traer a libertad a muchos este día. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Dilo, Jesús. Espíritu Santo, obra. Cierra Solo tus tú ojos, amado. Cierra tus ojos, amada. Nadie se mueva. Es necesario que usted sea libre este día. Hemos pasado por un tiempo de oración, de Santa Cena. Usted está puesto a cuentas delante del Señor. Así que hoy tan solo confiemos que el nombre de Jesucristo hace la obra. Levanta tus manos un momento y dile: Señor, aquí estoy, necesito tu manifestación. Señor, aquí estoy, necesito tu operación. No sabemos, Padre, cómo entrar ni cómo salir delante de ti. No sabemos, Padre, cómo operar en bendición, pero creemos que el nombre de Jesucristo es más que suficiente. Padre, en el nombre de Jesucristo, a lo largo de mis años de vida, a lo largo del tiempo que te he conocido, he enfrentadome, Señor, a muchas batallas. Batallas, Señor, donde no he podido prosperar en mi matrimonio, donde no he podido prosperar en mi salud,
donde no he podido prosperar en la casa del Señor, en la iglesia, Señor, donde no se ha ensanchado de una forma asombrosa. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos reconociendo que hay multitud de espíritus asignados, Señor, en contra de nosotros. No sabemos si nosotros mismos les abrimos la puerta o si nuestros ancestros los impartieron. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, venimos en un mismo sentir, clamando, Señor, por favor, que tu espada desnuda hoy rompa con toda obra de Satanás. Que tu espada desnuda hoy destruya, Señor, aquello a lo que nos hemos estado enfrentando. Hoy, Padre, reconocemos que en nuestra vida ha habido un espíritu de divorcio. De mi boca han salido palabras: me voy a divorciar. Hoy yo te pido perdón y renuncio a esas palabras de divorcio y ese espíritu asignado de divorcio en mi vida, Señor, en mi matrimonio. Hoy huye, se va fuera en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo. También, Señor, como jóvenes sabemos que no se ha manifestado, pero hoy todo espíritu de divorcio asignado a nuestra vida no tocará, Señor, mi desarrollo. Y ahora mismo todo espíritu de divorcio es echado fuera en el nombre de Jesucristo. No lo tomamos, nos desligamos de él, Señor. También, Padre, todo espíritu asignado que genera pleitos, Padre, pleitos con los padres, pleitos con los hijos, pleitos en el matrimonio, Padre, en el nombre de Jesucristo, ese espíritu de contienda que ha producido que los hijos se vayan de casa, que ha producido, Señor, que no haya esa reconciliación profunda en el matrimonio, esa reconciliación entre padres e hijos, y que siempre hay un tropiezo. Hoy, Padre, ese espíritu asignado es desarraigado desde la raíz. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, todo lo que ha producido, Señor, que no tengamos una buena comunicación con nuestro padre, con nuestra madre, sino que todo nos lo diga a la mera hora. Hoy sales quebrantado. Ese espíritu asignado de divorcio, ese espíritu asignado de pleito, sale en el nombre de Jesucristo. Pero también, Padre, todo espíritu de deuda, Señor, ese espíritu de deuda que no nos ha permitido salir de todo compromiso financiero, compromisos que hemos venido jalando, Señor, de años, Padre. Hoy, Señor, juntos te pedimos perdón por aquel momento que no supimos usar sabiamente las finanzas, que nos comprometimos, Señor, a adquirir un carro, una casa, algún bien, Señor, y nunca lo pudimos solventar. Aquellos compromisos que adquirimos a causa de trabajo y nunca los pudimos llevar a cabo. Aquellas cosas, Señor, que no hemos hecho bien, Señor, hoy, Padre, las ponemos delante de ti. Te pedimos perdón. Y ese espíritu asignado de deuda, le quitamos todo poder en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, ese espíritu de deuda es arrancado de nuestra vida. Pero también, Padre, ese espíritu de soledad, que a pesar de que estamos rodeados de un cuerpo hermoso de Cristo, de que estamos rodeados de una hermosa familia, sentimos abandono, sentimos, Señor, en el nombre de Jesús, orfandad, Padre. Ese espíritu de soledad,
de orfandad, de abandono. Renunciamos a ello en el nombre de Jesucristo. Espíritu de abandono, de soledad, de orfandad, sales de mi vida ahora. Fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesucristo. Ni raíz ni rama quedarás, ni raíz ni rama quedarás, sino que ahora mismo todo espíritu de soledad que ha producido destrucción, que ha producido una abrumadora soledad en mi vida, sales en el nombre de Jesucristo. También todo espíritu asignado de rechazo, de autorrechazo, de lo que ha estado produciendo, Señor, que no me sienta parte de la familia, que me sienta solo, que me sienta agobiado, que no sirvo de nada, Señor. Ese espíritu de rechazo que se ha manifestado, que no me tolero ni yo mismo, que ha dado pie a la depresión, Señor. Ese espíritu de rechazo, de autorrechazo asignado a mi vida, sale de mis generaciones, sale de mi vida en el nombre de Jesucristo. Pero también, Padre, ese espíritu de depresión profunda, Señor, Padre, yo me desato de ello. Me desato de ello. No necesito, Señor, ser aceptado por nadie, porque soy acepto en el amado, porque soy acepto en Cristo, porque soy aceptado por tu mano de poder, la cual me lleva de victoria en victoria, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu, Señor, que me ha llevado a la depresión, que ha llevado a mi familia generación tras generación a la depresión, sale de esta generación en el nombre de Jesucristo, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de abuso sexual, Señor, de incesto, de violación, Señor, de adulterio, Señor, todo lo que tiene que ver con la vida sexual, Señor, que ha venido a destruir familias, que ha venido a destruir mi propia vida. Ese espíritu, Señor, asignado, hoy es desarraigado de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Pero también, Padre, todo espíritu de pobreza, de miseria, Señor, aquello que no nos ha permitido, Señor, prosperar, aquello que no nos ha permitido, Señor, ser bendecidos, o si hay bendición que escasee rápidamente. Ese espíritu de pobreza, de miseria, Señor, que ha sido asignado, Señor, hoy renunciamos a él y en el nombre de Jesucristo, quebrantado y anulado es tu yugo. Fuera todo aquello, Padre, que nos ha perseguido de nuestros padres, de nuestros ancestros, que ha venido desde la niñez, Señor, ahora mismo nos deja de perseguir. Se quebranta ese yugo en el nombre de Jesucristo, Señor. También toda obra de ansiedad, que ha venido, Señor, destruyendo nuestra salud, destruyendo nuestra propia vida, produciendo nerviosismos, amarguras, Señor, tensiones, Señor. Padre, toda ansiedad es desarraigada desde lo profundo de nuestra vida, de nuestras generaciones, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Padre, obra toda operación, Señor, en los matrimonios que produce peleas, Señor, que produce peleas cíclicas, Señor, que produce peleas, Señor, por cualquier torpeza, Señor. Hoy, Padre, esas batallas matrimoniales, Señor, ese espíritu asignado, Señor, llegó el tiempo de tu salida. Por un camino entraste, mas por 7 tienes que huir. Sales de nuestro matrimonio, sales de esta iglesia, sales de nuestra familia, ahora fuera. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, toda batalla, Señor, con la enfermedad,
con el dolor, Señor. Todo espíritu asignado a causar destrucción por enfermedad y por dolor, ese espíritu que ha atacado nuestra vida de forma cíclica, ahora mismo se detiene tu obra, se detiene tu operación, se detiene tu destrucción, se detiene en el nombre de Jesús y sales en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de brujería asignado, Señor, desde nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, desde antes, Señor, aún, Señor, desde el vientre, toda dedicación que abrió la puerta al ataque continuo en nuestra casa, al ataque continuo en nuestras vidas. Hoy, Padre, esa obra es desarraigada en el nombre de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, ese espíritu asignado como mediums, ese espíritu asignado de vudú, de hechicerías, de idolatría, Señor, de religiosidad, es desarraigado desde la raíz y renunciamos a esa operación. Padre, toda obra de destrucción que ha venido en contra, Señor, de nuestras generaciones, Padre, es desarraigado en el nombre de Jesucristo. Pero también, Padre, toda operación de todo espíritu de temor que ha abrazado este tiempo a causa, Señor, de cualquier enfermedad, ese espíritu de temor, suelta nuestra generación, suelta nuestra vida en el nombre de Jesús. Señor, tú eres quien obra en medio de nosotros, el que trae libertad al corazón, el que trae libertad a cada familia, el que trae libertad a cada casa. Y hoy, Padre, venimos también en contra, Señor, de todo espíritu de venganza y todo espíritu de contraataque. Es desbaratada la obra de Satanás. Se detiene el ataque y el contraataque, la venganza y la destrucción. Es aplastada bajo los pies de Cristo en la obra de la cruz, en el nombre de Jesucristo. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú mismo derramando tu presencia en este lugar. Y hoy juntos, Padre, cubiertos con la sangre del Cordero, rodeados con tu presencia, queremos pedirte juntos, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo declarando lo que tu palabra dice, que Jehová te bendiga. Señor, esa palabra de bendición involucra toda prosperidad. Que Jehová te prospere en todo lo que haces. Que Jehová te prospere en tu trabajo. Que Jehová te prospere como padre, como madre de familia. Que Jehová te prospere en tu salud. Que Jehová te prospere en tu alma. Que Jehová te prospere como al primogénito. Señor, en el nombre de Jesús, es desatada sabiduría sobrenatural sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, que Jehová traiga unidad a tu casa. Que Jehová traiga unidad al cuerpo de Cristo. Que Jehová el Señor traiga salvación a tu familia. A todo aquel que no le conoce. Que Jehová el Señor hoy derrame sanidad sobre tu cuerpo de forma sobrenatural. En el nombre de Jesucristo, haz prosperar, Padre, la obra de las manos de mis hermanos.
en todo lo que ellos hagan. Padre, trae ideas creativas, sabiduría. Rodea a mis hermanos, Señor, por delante y por detrás. Y que tu mano sea sobre de ellos. Que aquellos, Padre, que desean emprender negocios, rodéalos de gente que tú les envíes. Padre, benditos de Jehová son mis hermanos. Y hoy te ruego, Señor, lo que dice tu palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Padre bueno, es desatada toda bendición sobre mis hermanos. Haz crecer esta casa de forma sobrenatural. Ensánchanos al norte, al sur, al este y al oeste. Y bendice a cada uno de los que escuchan el mensaje. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Y estamos sellados con la sangre, puestos bajo tu sombra. Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, sino que es tu espada desnuda, rodeándonos, Señor, de toda venganza, destruyendo toda obra de Satanás. Creemos en ti, confiamos en ti y en ti estamos esperando, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Aleluya.